Estamos con el señor rector Jorge Lagos, rector del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, quien es licenciado en matemáticas y tiene especializaciones en gerencia en instituciones educativas y didáctica de la matemática, con una experiencia muy amplia en el proceso de dirección y manejo educativo. Señor rector, ¿nos podría contar primero qué acciones realiza para dar cumplimiento al desarrollo pedagógico y curricular de la institución que usted dirige? Muchas gracias. Sí, hay una presentación, me faltó una especialización que quiero mucho y es la de pensamiento educativo y filosófico, que es la que nos tiene como frente a esto. Bueno, yo pienso que el rector siempre lo han querido clasificar como por unas componentes de lo que debe animar. Y yo en esas clasificaciones que nos hacen por funciones y todo eso, siempre veo que hay una que se queda, que no la nombran y que es una tarea fundamental, y es el ambiente laboral, el ambiente de trabajo. Y obviamente que un ambiente en una organización depende de la filosofía de esa institución. Entonces, en el caso de nosotros que tenemos un PI en derechos humanos en la educación formal y democracia, pues no puede haber una organización de la institución que sea vertical, que sea uno el que decide y los demás obedecen. Entonces, yo pienso que la organización y la tarea pedagógica se orienta conforme o de acuerdo a los propósitos del proyecto educativo institucional. Entonces, en ese sentido, pues uno tendría que decir que tiene que ver con todos los componentes del proceso educativo. Sí. Entonces, yo pienso que como empezamos el proceso del PEI del colegio es con una unión de voluntades. O sea, yo pienso que un proyecto educativo debe tener la característica de ser una construcción colectiva. No puede ser algo que aparece o es traído o es copiado. En ese sentido, en el año 92 que iniciamos la experiencia del colegio, aunque no iniciamos todos, porque en ese tiempo, pues primero no estaba mañana, tarde y noche y se debe, sino solamente jornada tarde. Cuando empezamos a hablar de los derechos humanos y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pues los profes dijeron, pero ¿cuáles derechos humanos si el mayor violador de los derechos humanos es el Estado? ¿Y que vamos a hablar de derechos humanos en una localidad donde aparecían los muchachos asesinados, donde se hablaba de la mano negra de los trabajos de limpieza social y donde los derechos pues de las comunidades pues prácticamente eran inexistentes, porque estábamos en un sector marginal de Bogotá donde llegaban los desplazados e inmigrantes de todo el país y los servicios sociales, llamémoslo así, pues eran muy bajos. Entonces, la primero que había que hablar era hacer discusión con el grupo de docentes que quiso entrar inicialmente. Recuerdo mucho que de 39 entramos 12 o 13, o sea, una tercera parte. Y entonces pues no podía existir un proyecto institucional si no había un consenso, si no había una idea de qué buscábamos y qué queríamos hacer. Entonces, por eso pienso que cuando hablamos de un quehacer educativo,
tenemos que empezar por hablar de qué es lo que se quiere hacer en la institución, de qué es el perfil del docente, del alumno, del padre, es decir, qué es lo que yo voy a hacer en mi tarea desde donde esté. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos primero de la misión, la visión, y que ya en las reformas que hemos hecho durante estos años hablamos de la filosofía institucional, porque no es una cosa que quede en letra muerta, sino que lo que a mí me respecta, pienso que se ha interiorizado para hacerlo vivo, es decir, que uno ya vive con esa filosofía de acuerdo a su PI. Entonces, en nuestro caso, pues, como buscamos que nuestros muchachos sean unos personas que se incrusten a una sociedad conociendo sus derechos, pero a la vez cumpliendo sus obligaciones y sus deberes, o sea, lo que llamamos un sujeto de derecho, y que tenga la capacidad de llevar ese trámite en su vida y no sentirse tocado por la otra parte, que es tomarse la justicia por su mano. Entonces, ya ahí en ese principio, pues yo pienso que todos los docentes nos dice algo, nos tiene que decir cómo voy a actuar, cómo debe ser mi clase. Y entonces encontramos en el fondo de que pues teníamos que hacer una revisión también de las tendencias pedagógicas, de los modelos, y ver cuál se ajustaba, qué se ajustaba más para poder cumplir al interior del aula esa tarea. Entonces había que hacer una revisión documental, una revisión de los estudios que teníamos hasta ese momentico, porque pues el proceso educativo no se puede decir que se construyó un modelo, acordamos un modelo y quedó para siempre. Eso sería como decir que el ser humano queda estático, queda fijo en una fecha. Entonces, en ese momentico empezamos a hablar, y hemos venido hablando de estos más de 20 años del constructivismo, pero un constructivismo a su vez que facilite el desarrollo de las áreas. Por ejemplo, en matemática, pues a partir de las situaciones problemáticas, en sociales, a través del análisis histórico y crítico de las acciones que van sucediendo en el país o a través de su historia, en español a través de la composición, etcétera. O sea, cada área ha dinamizado dentro del constructivismo unas líneas que las desarrollan más, que le permiten cumplir su propósito educativo y además de conocimiento. Y entonces eso hace que al empezar a pensar en esto, entonces hablábamos de unos ejes hace 20 años, porque se hablaba de ejes, no se hablaba como hoy de principios. Entonces había que desarrollar unos ejes por dónde iba a caminar el proyecto, y entonces veíamos que había que trabajar una línea que era la participación. No podíamos trabajar de un proyecto pedagógico democrático cuando un grupo decide por los otros. No podíamos entonces los profes sentarnos a decidir la situación de un alumno sin contar con la presencia del alumno, sin contar con la presencia del padre. Entonces eso nos trajo muchos problemas porque, digámoslo de alguna forma, los profes estábamos acostumbrados a decidir en todo y por todo. Entonces ese proceso de participación, aunque ya se nota en el ambiente escolar, siempre hace falta, siempre es un faltante en la participación. Un segundo que teníamos era que regular cómo debíamos convivir de tal forma que se pudiera hacer respeto de la dignidad humana.
O sea, toda la relación, tanto la pedagogía como la participación, debía ilustrarnos una forma ideal de vivir, o sea, cómo anticipar a eso que ahora se llama Cátedra de la Paz o Cátedra de Derechos Humanos, pero siempre discutimos que no era hablar de esas carretas, sino que debíamos vivenciarlas. Eso traía también otros problemas, porque la mayoría de personas entendemos que participar es que me acepten lo que yo digo. O sea, yo digo sí, yo hoy lo digo en público y eso va a ser, pero de hacer el debate, de hacer el consenso, de unirnos para la acción es complicadito. Entonces el proceso en ese sentido. Y si se mira, la mayoría de conflictos en todas nuestras instituciones es precisamente porque no nos sentimos escuchados, porque no se sienten escuchados, porque el proyecto educativo no dice nada de mí. ¿Sí? En ese sentido, bueno, ese era el segundo eje, la participación. Luego la formación ética, moral. Hoy en día hablamos de la formación política porque hay que explicitarla, dejarla ver, los tiempos han cambiado. Y basábamos en que cada derecho humano es un dilema, y es un dilema moral, y solamente es el conjunto social quien se acerca más o menos a un utópico, a un deber ser de ese proyecto. ¿Cómo se relaciona el colegio con las políticas educativas del Estado? Pues tenemos que decir que, bueno, somos un colegio oficial, entonces, pues no estamos por fuera de las políticas educativas. Yo no sé si se vaya a tomar como puño, pero es que las tres últimas administraciones sí han pensado un poco más en el ser humano y no en el número, aunque obviamente que la escuela debe cumplir su función social, y dentro de eso, pues una de las políticas muy complejas que tenemos es lo de cobertura. Entonces, cuando todo está estandarizado, que un profe en preescolar es un profe por curso de 25 niños, que nunca nos hemos dado ese lujo de tener 25 porque el decreto habla solo de lo mínimo, ¿no? O sea, para que funcione el curso debe tener 25, pero de ahí para arriba los que puedan. Y si tengo un profe de preescolar y de jardín, pero no hay un profe de danza, no hay un profe de música, no hay un profe en otras especialidades que realmente enriquezcan y hagan nos den calidad al proceso educativo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces las políticas del Estado, pues a la vez que en algunas cosas, por ejemplo, nos sentimos afortunados acá en el colegio porque habiendo podido ir adelante con este proyecto educativo, de pronto adelante las políticas educativas, lo que hemos notado es que lo que nosotros vamos trabajando después es una política, o sea, como que no hemos ido a la saga, dependiendo de, sino que hemos estado en una forma propositiva. Entonces las políticas educativas, claro que influyen terriblemente en el colegio. Y entonces, por ejemplo, en esa parametrización, trabajar con lo mínimo en una zona de Bogotá donde la máquina de hacer gente no se detiene, y si tuviéramos otros tantos edificios estarían llenos porque el colegio, gracias a Dios, goza de buen nombre, buen prestigio, y mucha gente, creo que es el colegio de mayor demanda del sur de Bogotá, pues nos ha ido bien.
¿sí? Y pues esto es de aprovechar. Por ejemplo, en la política de Petro hemos aprovechado el 40x40, que sigue siendo muy combativo, de la jornada única, que el paro, que el salario del maestro, todas esas cosas que estamos de acuerdo, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no, sí tenemos que luchar contra las reivindicaciones, pero tenemos también que de una forma mostrar que nuestros alumnos sí pueden, y que no solamente teniendo de antemano todo, vamos a gozar y vamos a poder hacer esa educación de calidad. Pienso que nos tenemos que ir anticipando, ¿no? O sea, porque qué tal nos diga, sí, le damos todo y no tenemos propuestas para hacerlo. Entonces es como una contradicción ahí, y pienso que esas políticas de parametrización en general pues nos tienen en un desarrollo muy cruel, por llamarlo de alguna forma. Pero a la vez en las administraciones, cuando se empiezan en otros programas, por ejemplo lo de educación inicial, que ya tenemos niños desde los 3 años, que ya nos han dado maestros desde los 3 años, que se siguen construyendo aulas para esos niños, jardines, etcétera, pues como que da la esperanza que un día esto va a mejorar y va a caminar más. Pero lo que nos damos en cuenta es que, con tristeza para Bogotá, todo lo que hace el gobierno distrital está mal hecho, porque yo pienso que aún los que vivimos dentro de la educación, a veces nos pensamos que vivimos como en otro sector y en otro estrato diferente al que en el que trabajamos. Y pues yo vivo en Ciudad Bolívar, quiero Ciudad Bolívar, me siento orgulloso de ir en la localidad, así que yo vivo muy agradecido con esas políticas que quieren humanizar el proceso educativo y a través de esa humanización gozar de una excelente calidad educativa. Bueno, ¿qué es importante? En el caso de mi área, que aprendan matemáticas. ¿Y qué? Así sea un guache, si no se puede expresar, no se pueda relacionar, y entonces empezamos a ver que ha sido una utopía, y creo que seguimos ahí, y es que el conocimiento no es importante en sí mismo, sino en la medida que me permita conocer al otro, en la medida que sea una línea de comunicación con el otro ser, o sea, con mi alumno, con mi compañero, con mi profe, así sea el de la otra área. Entonces, por eso digo que necesariamente un proyecto educativo, y por eso hablaba de esos ambientes laborales, de esos ambientes de trabajo, pues también debe dignificar al ser humano. O sea, no se entiende cómo podría haber una institución que persigamos esa dignidad humana y que los profes, por ejemplo, no nos tratemos o nos tratemos mal, o tengamos unos grupos tan cerrados que no permita la comunicación. Con eso no quiero decirle que vivimos en un paraíso, porque los seres humanos somos cambiantes y las ideas, las ideologías, las tendencias cambian. Y bueno, sí nos chocamos, pero pienso que hay un remanente para ese trabajo. Entonces, en esa parte formativa, hay mucho que hacer en esa parte del conocimiento, pero al lado de él, el profe ni la sociedad podemos dejar de un lado lo formativo. O sea, que yo soy profe de inglés y solamente voy a enseñar inglés. ¿De qué manera y para qué? Bueno, el rector también tiene que influir en las estrategias pedagógicas, en la organización pedagógica. Y créanos que ha sido un camino bien complicado, bien duro, porque nosotros empezamos, como éramos solo bachillerato en el 92, entonces nos empezamos a agrupar por áreas,
y bueno, íbamos un cuento rico y feliz con las áreas. Pero en el 2002, cuando se hace la integración institucional, queda un solo rector, y entonces si además nos dan una ñapita, o sea, me dan mañana, tarde, noche y CDB, y ahora tenemos 2 sedes más. Entonces, ¿cómo se hace extensivo eso de las áreas para trabajar desde preescolar o para trabajar ahora desde aquí? Entonces hemos tenido muchos tropiezos y ha ido como épocas, ¿no? Pero cada época ha dejado su granito de arena. Es decir, yo pienso que por eso un proyecto educativo no puede mirarlo solamente si tiene 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, sino de pronto qué vueltas hemos tenido que dar y qué madurez nos ha dado trabajar cada una de esas tendencias. Entonces, hemos trabajado áreas, hemos trabajado ciclos, ahora estamos también insistiendo en grados, en la medida de grados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que no solamente era la planeación vertical, el ponernos de acuerdo de 0 a 11, que arrancamos mal. Hoy en día estamos diciendo es que de 11 a 0, es decir, mirando el perfil, cómo es que nos vamos a organizar hacia abajo y no en forma ascendente como pensamos en ese momento. ¿Y qué sacamos si cada profe de cada área quiere pedir lo mejor de su área sin tener en cuenta que están interviniendo con el alumno 10 profes más? Entonces se hace necesario pues que yo sepa qué está haciendo el otro profe, ¿sí? Entonces en ese sentido estamos trabajando los proyectos de grado, y obviamente que esos proyectos de grado tendrán que enriquecer y fortalecer los ciclos. Y entonces, para decirles que en ese proceso académico organizativo no hay una sola metodología, o sea, no debe haber un absoluto. A veces nos han querido matricular y decir que el colegio es bueno, que está bien desarrollado, si tiene una sola forma, y esa forma es lo más clásica y lo más tradicional, y ¿no? Entonces como que nos deja quietos. Yo pienso que aquí hay que ser creativos y ajustarnos a las condiciones. En la actualidad pues estamos trabajando ciclos, áreas, pero también una cosa que aprendimos es que lo que mueve las instituciones son los grupos informales. Es decir, una institución puede estar muy bien organizada en áreas, en grados, pero si está el grupito del tinto, el grupito del vino, el grupito del juego, ¿sí?, que empieza a socavar, pues la cosa se va para abajo. Si esos grupitos informales nos ayudan a construir, entonces las cosas se van viendo. O sea, que a veces la organización formal no es la que mueve las instituciones. Hay que estudiar un poquito más de eso, porque nos hemos quedado solamente en una administración tradicional de la forma, de las funciones, de las, de los procesos administrativos y demás, pero sin tener en cuenta que el mundillo es otro, que las instituciones se mueven de otra manera. Y entonces, ¿cómo ayudar que esos pueden intervenir, si es el caso, poder por lo menos tener comunicación con los grupos informales? Por ejemplo, aquí en Jornada Tarde estamos viviendo una situación conflictiva en este momentico, porque no ha habido la suficiente escucha o suficiente acercamiento con algún grupito crítico, y pues no me atrevo a ponerle otro calificativo, pero ha sido también un descuido de nosotros no podernos acercar a ellos. Entonces pienso que
por eso le decía que el rector tiene que ser algo más que un firmón, algo más que estar cumpliendo y mirando, y más bien estar siempre en una propuesta dinámica de la institución. Lo administrativo de una institución, pues no solamente está en fijar horarios, asignar, en dar cumplimiento a la ley, en hacer las resoluciones de carga académica, sino, vuelvo y repito, en poder dinamizar la institución para que eso sea verdad y sea creíble. ¿Sí? Entonces, yo pienso que en esa parte administrativa, en el momentico estamos trabajando mucho, además de la gestión documental, insistir en que no solamente son las funciones, sino los procesos que hace cada dependencia. ¿Sí? Y dentro de esos procesos, uno que no ha sido muy claro, y es cómo se procesan las quejas, los reclamos, las situaciones críticas, porque parece que ojalá nos dijeran que todo es perfecto en lo administrativo, cuando uno pues debe ser humilde y reconocerse que lo que da es trámite a esas situaciones que tienen las personas que piensan de pronto de una forma diferente a nosotros. Trabajar todos cogiditos de la mano y con el consenso, eso es maravilloso, pero eso solamente de pronto lo vemos en las rondas infantiles y los cuentos de hadas, ¿sí? Pero en la vida real de las instituciones no. Tenemos que estar trabajando siempre con esas personas que no están de acuerdo, con esos subgrupos que están al ataque del subgrupo directivo o del equipo directivo, y nosotros sabemos que ahí hay que entonces trabajar. Por eso hemos trabajado esa teoría de la cibernética social, en la medida en que pues, los grupos son cambiantes y siempre vamos a observar una triada en todo proceso que vayamos a enfrentar. Entonces hay que estar como muy pendiente por dónde se va, qué conviene y cómo la institución, a pesar de sus crisis, se puede fortalecer en cada momento. Y lo directivo, pues ese es un proceso que se siente en cada momento, es decir, ser rector, ser coordinador es una tarea muy complicada, y más cuando pues ahí se cruzan muchas cosas, en lo gremial, en lo sindical, además que los profes son muchos y los administrativos pocos, y no siempre pues la dirección como que podemos encajarnos en satisfacernos a todos. La dirección es dirección, hay que dar dirección, y entonces en ese sentido pues hay una herramienta que siempre hemos trabajado, y es cómo manejamos el conflicto, porque lo tenemos a diario, y entonces como qué pasos nos permiten pedagógicamente y digamos en la práctica, que sí podemos avanzar, que sí ese proceso es interesante, pero vuelvo y repito que cada ser humano somos un mundo inexpugnable a veces, inesperado en su respuesta y difícil en su proceso. Entonces, pues, hacer dirección, y una dirección consciente, pues tiene que ir revestida, para mi caso, de toda esta línea humana, y sobre todo tener una alta comprensión del ser humano y de la dignidad del ser. Bueno, le damos las gracias al señor rector Jorge Lagos por permitirnos conocer una parte de su experiencia educativa.